Ella quería ser el centro de atención por una noche. No se imaginó que su arrogancia la haría enfrentarse cara a cara con la única persona que podía destruir su futuro. Mi nombre es Verania y tengo 32 años. Esa noche, el aire tibio de Jalisco olía a tierra mojada y a flores. El murmullo de la música de mariachi, con sus trompetas melancólicas y sus cuerdas vibrantes, se mezclaba con las risas cristalinas de nuestros amigos más queridos, creando una sinfonía perfecta bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía un manto de diamantes. Estaba en los brazos de Camilo, mi esposo. Mi esposo. La palabra se sentía nueva y maravillosa en mi mente. Él era el hombre que, con una paciencia infinita, me había enseñado que el amor no debía doler, que no era una competencia ni una prueba de resistencia, sino un refugio. El aroma de las bugambillas y el jazmín que trepaban por los arcos de la hacienda llenaba el ambiente, y por primera vez en mi larga y complicada vida, sentí una paz absoluta. Sentí que cada pieza rota de mi existencia, cada herida y cada cicatriz, finalmente había encontrado su lugar para formar un todo coherente y hermoso. La felicidad era tan real, tan palpable, que casi podía tocarla con las yemas de los dedos, como si fuera la textura suave y fría de la arcilla que tanto amaba. Bailábamos nuestro primer vals, y mientras giraba lentamente, viendo los rostros sonrientes de la gente que nos amaba de verdad, un pensamiento claro y puro cruzó mi mente: lo logré. Soy feliz. Fue entonces, en la cúspide de esa felicidad perfecta, cuando las enormes y antiguas puertas de madera del patio se abrieron de par en par. El sonido seco de la madera contra el tope de piedra cortó la música y las risas como un cuchillo afilado. El silencio se apoderó del lugar, un silencio pesado y expectante. Y allí, enmarcada por el umbral como una aparición funesta, estaba ella. Mi hermana, Yareli. No llevaba un vestido de invitada. Llevaba un vestido de novia. Un diseño blanco, ostentoso, cubierto de un encaje recargado y una pedrería que brillaba agresivamente bajo las luces de la fiesta. Su cabello estaba perfectamente peinado en un recogido elegante y su maquillaje era el de una estrella de cine. Caminó hacia nosotros con una sonrisa radiante, una sonrisa que conocía demasiado bien, dulce en la superficie, pero cargada de un veneno helado por dentro. El corazón se me detuvo en seco. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido inaudible. Ella quería ser el centro de atención por una noche. No se imaginó que su arrogancia la haría enfrentarse cara a cara con la única persona que podía destruir su futuro. Para entender la magnitud de su traición, para comprender cómo llegamos a ese momento de confrontación silenciosa en medio de mi boda, debo retroceder 6 meses. Era un domingo por la tarde, de esos bochornosos y lentos en Guadalajara donde el calor parece derretir el tiempo. Estábamos en la casa de mis padres, una casa que nunca sentí como un hogar. El olor a carne asada impregnaba cada rincón, un plato que mi madre, Jacinta, solo preparaba cuando Yareli, la hija pródiga, nos honraba con su visita. Yo había llegado con Camilo, sintiendo el corazón latirme a 1000 por hora contra las costillas. Un anillo de compromiso, sencillo y elegante, brillaba en mi dedo anular. Después de años de sentirme como un mueble más en la decoración de sus vidas, por fin tenía una noticia que, en mi tonta e inagotable esperanza, esperaba que los hiciera sentir orgullosos. Nos sentamos en la sala, un espacio lleno de fotos de Yareli, Yareli en sus 15 años, Yareli graduándose, Yareli en sus viajes por Europa. Apenas había una foto mía. Mi padre, Ramiro, tenía los ojos fijos en un partido de fútbol en la televisión, su presencia era la de un fantasma indiferente. Mi madre iba y venía de la cocina, más preocupada por el punto exacto de la carne que por la conversación. Mamá, papá, comencé, mi voz temblando un poco a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Camilo y yo, nos vamos a casar. Sostuve mi mano en el aire, para que vieran el anillo. Camilo me apretó la otra mano por debajo de la mesa, su calor era un ancla en mi mar de nervios. Mi madre se detuvo un segundo, se secó las manos en el delantal y lanzó una mirada fugaz al anillo. Ah, qué bien, hija. Felicidades, dijo, y su tono fue tan plano, tan carente de emoción, que dolió más que un insulto directo. Mi padre solo gruñó un desde el sofá, sin apartar la vista de la pantalla.
La decepción era un sabor amargo y familiar en mi boca. Pero antes de que pudiera procesarla, Yareli, que había estado revisando su teléfono con una expresión de aburrimiento supremo, levantó la vista y sonrió. Era esa sonrisa de superioridad que había perfeccionado con los años, una sonrisa que decía, tu momento ha terminado, ahora empieza el mío. ¡Qué coincidencia!, exclamó, su voz cantarina y artificial llenando el silencio incómodo. Yo también tengo noticias. Patricio me propuso matrimonio anoche, con un diamante enorme, por supuesto. Y tendremos la boda del año. Ya reservamos la mejor hacienda de tequila para octubre. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Octubre? Yareli, sabes perfectamente que nosotros planeábamos casarnos en octubre. Te lo conté la semana pasada. Ella se encogió de hombros, abriendo los ojos con una inocencia perfectamente ensayada. ¿En serio? Ay, qué cabeza la mía, se me debe haber olvidado por completo. Bueno, da igual. La nuestra será un evento enorme, con más de 300 invitados, saldrá en las páginas de sociales. La tuya será algo más íntimo, ¿verdad? No querrás opacarnos. En ese instante, mis padres se transformaron. Fue como si un interruptor se hubiera activado. Mi padre apagó la televisión. Mi madre se sentó al borde de la silla, con los ojos brillantes de una emoción que nunca me había dedicado a mí. ¿300 invitados? Hija, qué maravilla. ¿Y el vestido? ¿Será de un diseñador famoso? ¿Y el banquete? La siguiente media hora fue un torbellino de preguntas y exclamaciones de alegría, todas dirigidas a Yareli. Mi compromiso, mi felicidad, había quedado completamente eclipsado, borrado del mapa. Fue entonces cuando mi madre se volvió hacia mí, como si acabara de recordar mi existencia. Verania, dijo, con un tono que pretendía ser razonable pero que estaba cargado de favoritismo. Deberías ser considerada. La boda de tu hermana será un evento social muy importante para la familia. Lo mejor sería que buscaras otra fecha, quizás para el próximo año. Para no interferir. Sentí como si me hubieran abofeteado con fuerza. No era una sugerencia. Era una orden. Camilo, viendo mi rostro pálido y mis ojos llenos de lágrimas contenidas, se puso de pie. Con todo respeto, señores, nosotros anunciamos nuestro compromiso primero. Y lo más importante, esta es la fecha que Verania y yo elegimos. Mantendremos nuestra fecha. Su voz era tranquila pero inquebrantable. Mi padre lo miró con un desdén que no se molestó en ocultar. Jovencito, aquí no se trata de quién fue primero. Se trata de lo que es mejor para la familia. Y para ellos, la familia, siempre había sido sinónimo de Yareli. Salimos de esa casa con el corazón roto, sabiendo que, una vez más, yo era el segundo plato, la nota a pie de página en la gloriosa historia de mi hermana. Mientras conducía de regreso a mi pequeño y luminoso apartamento en Chapalita, con las luces de la ciudad desenfocadas por las lágrimas que finalmente me permití derramar, mi mente se convirtió en un museo. Un museo privado y polvoriento, cuyas salas oscuras solo yo podía recorrer, lleno de recuerdos dolorosos, cada uno una reliquia perfectamente conservada del desprecio de mi familia. La primera pieza de la exhibición, la más preciada y dolorosa, era el legado de mi abuela. Ella era de Puebla, una mujer de manos fuertes, agrietadas por la arcilla, y un corazón tan noble como la talavera que creaba. Fue la única persona en mi vida que vio el fuego en mis ojos cuando mis manos tocaban el barro. Tienes un don, mi niña, me decía mientras sus manos guiaban las mías en el torno. Es un fuego que viene del alma. Nunca dejes que nadie te diga que esto es solo lodo. Cuando ella murió, me dejó sus herramientas, sus pinceles gastados y sus libros de bocetos. Para mis padres, ese legado era un estorbo. Tantos cacharros viejos y llenos de polvo, decía mi madre cada vez que me veía trabajar. Deberías dedicarte a algo más, limpio, más femenino. Pero yo me aferré a ese legado como a un salvavidas. Con los años, transformé un pequeño local que compré con mis ahorros en un taller próspero, un negocio que ahora exportaba piezas únicas a galerías de arte en todo el mundo.
Pero para mi familia, yo seguía siendo la hija rara que jugaba con tierra. Caminé mentalmente a la siguiente vitrina. Dentro, había una figura rota. Tenía 10 años y pasé semanas moldeando un pequeño y delicado colibrí de barro para el cumpleaños de mi padre. Quería demostrarle que mi juego podía crear belleza. Estaba tan orgullosa. Lo dejé secando cuidadosamente en la ventana de la sala. Yareli, que entonces tenía 6 años y ya era una maestra consumada de la manipulación, lo tiró, por accidente, mientras corría por la casa. El sonido del barro haciéndose añicos contra el suelo fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Cuando lloré desconsoladamente, mi padre me regañó a mí. Te he dicho 1000 veces que no dejes tus cosas por ahí, Verania. Mira el desastre que hiciste en el piso. Ni siquiera miró los pedazos rotos del colibrí, ni el corazón roto de su hija mayor. Simplemente barrió los restos de mi esfuerzo y los tiró a la basura. La última reliquia de mi museo era más reciente, y la herida aún estaba fresca. Hacía apenas un año, mi taller había ganado el Premio Nacional de la Cerámica, el reconocimiento más importante de mi carrera. La noticia salió en periódicos y revistas especializadas de arte. Mi foto, con las manos manchadas de arcilla y una sonrisa genuina, apareció en la portada de una de ellas. Llamé a mis padres, emocionada, esperando, tontamente, una palabra de orgullo, un simple «felicidades». Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea, y luego mi madre dijo, con voz cansada, ¿y eso te da para vivir bien? Porque a tu hermana la acaban de ascender en su firma de relaciones públicas. Ahora maneja la cuenta de un hotel de lujo 5 estrellas. Eso sí es un trabajo de verdad, con futuro. Cada uno de esos recuerdos era una capa más de la armadura invisible que había construido alrededor de mi corazón. Una armadura que Camilo, con su paciencia, su ternura y su amor incondicional, había empezado a desmontar pieza por pieza desde que lo conocí. Pero esa tarde, después del anuncio de la boda de Yareli, sentí como cada una de esas piezas volvía a encajar en su lugar, más frías, más afiladas y más duras que nunca. Me di cuenta de que no importaba cuántos premios ganara, cuántas fronteras cruzara mi arte o cuán lejos llegara por mi propio mérito. Para ellos, yo siempre sería la sombra imperfecta de la que Yareli era la luz deslumbrante. Un par de meses después, a pesar de mis profundas reservas y solo por la insistencia de Camilo en que era lo correcto, accedí a organizar una cena para que nuestras familias se conocieran formalmente. Su padre, el señor Leandro Rojas, un hombre de negocios que irradiaba una calma imponente y una inteligencia aguda, reservó una mesa en un salón privado de uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. Yo estaba físicamente enferma de los nervios, con un nudo en el estómago que no se deshacía. Me pasé la tarde anterior a la cena llamando a mi madre. Mamá, por favor, le supliqué por teléfono. El señor Rojas es una persona muy importante y respetada. Por favor, por una sola noche, intenten ser amables. Llegaron tarde, por supuesto. 20 minutos tarde. Mi padre, Ramiro, vestía una guayabera arrugada que no era apropiada para la elegancia del lugar. Mi madre, Jacinta, no dejaba de mirar a su alrededor con ojos críticos, juzgando a los otros comensales. Yareli y su prometido, Patricio, un hombre cuya personalidad parecía consistir únicamente en asentir a todo lo que ella decía, llegaron como si estuvieran entrando a una alfombra roja, esperando que las cámaras los enfocaran. Los padres de Camilo, el señor Leandro y su esposa, la señora Elena, fueron la personificación de la gracia y la buena educación. Se levantaron para saludarlos, sonrieron cálidamente y trataron de iniciar una conversación agradable. ¿Así que ustedes también son de Guadalajara de toda la vida?, preguntó la señora Elena con una sonrisa genuina. Mi padre resopló, como si la pregunta fuera una ofensa. Nacimos aquí, pero el verdadero éxito está en saber moverse en el mundo. Como nuestra Yareli. Ella sí que sabe codearse con la gente importante, no como otros que se quedan estancados en el pasado. Su mirada se desvió hacia mí por un segundo. La conversación se fue cuesta abajo a partir de ahí y no dejó de rodar. Mis padres ignoraron por completo a Camilo, dirigiéndose a él solo para hacerle preguntas superficiales sobre su trabajo antes de volver a su tema favorito,
los planes de la boda del siglo de Yareli. Hablaron del diseñador de alta costura que volaría desde París para el vestido, del chef con estrellas Michelin que diseñaría el menú, del grupo musical famoso que ya habían contratado. Yareli, disfrutando de ser el centro de atención, se volvió hacia mí con una sonrisa condescendiente. «Ay, Verania, ¿tú todavía sigues con tu lodito? ¡Qué tierno! Me imagino que tu boda será muy artesanal, ¿no? Muy rústica». Patricio soltó una risita estúpida. «Sí, seguro que los recuerditos para los invitados serán ceniceros de barro hechos a mano». Sentí la sangre subir a mis mejillas, una oleada de calor y vergüenza. Camilo me tomó la mano con fuerza bajo el mantel. Intenté defender mi trabajo, mi pasión, mi vida. «De hecho, acabo de cerrar un contrato muy importante», dije, tratando de mantener la voz firme y profesional. «Una galería muy prestigiosa en el Soho de Nueva York va a exhibir una colección exclusiva de mi taller el próximo invierno». Antes de que pudiera terminar la frase, mi madre me interrumpió con un gesto de la mano, como si estuviera espantando una mosca. «Eso está muy bien, hija, muy bien. Pero cuéntales, Yareli, cuéntales de la fiesta que organizaste para ese actor famoso de las telenovelas. Eso sí que es fascinante». Durante toda la cena, el señor Leandro apenas habló. Observaba. Escuchaba. Sus ojos, agudos y penetrantes como los de un halcón, se movían de un rostro a otro, analizando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. No mostraba ninguna emoción en su rostro sereno, pero su silencio era más pesado, más elocuente que cualquier grito. Vi cómo miraba a Yareli mientras ella se jactaba de sus logros superficiales, cómo observaba a mis padres mientras ignoraban descaradamente mis intentos de participar en la conversación. Me sentí como un insecto bajo un microscopio, expuesta, desnuda y humillada. Cuando llegó el postre, Yareli sacó su teléfono para mostrar una presentación de diapositivas de su anillo, de la hacienda que había reservado, de las pruebas de su vestido. «Verás, Verania», dijo, dirigiéndose a mí pero hablando para que todos en la mesa la oyeran. «Hay niveles. No es lo mismo una fiestecita en el campo que un evento social que saldrá en las revistas de sociedad. Pero no te preocupes, te guardaré un ejemplar para que veas lo que es una boda de verdad». Esa fue la última estocada. La humillación final. Me levanté de la mesa tan bruscamente que mi silla casi se cae. Murmurando una excusa incoherente sobre ir al baño, corrí hacia la salida, luchando por contener las lágrimas que quemaban mis ojos. Camilo me siguió de inmediato. En el vestíbulo del restaurante, me derrumbé en sus brazos. La humillación era tan profunda, tan abrumadora, que sentía que me ahogaba. Había intentado, de verdad que había intentado, construir un puente hacia mi familia. Pero esa noche, vi con una claridad brutal cómo mi propia familia lo quemaba con gusto, sin mirar atrás, y bailaba sobre sus cenizas. El viaje de regreso a casa fue sumido en un silencio denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través de la ventanilla, pero yo no las veía. Miraba fijamente hacia adelante, con el rostro endurecido por las lágrimas secas y la mandíbula apretada. La humillación de la cena se había asentado en mi estómago como una piedra fría y pesada. Pero debajo de la humillación, algo más estaban haciendo. Ya no era solo tristeza, era una rabia helada, una claridad dolorosa y liberadora que nunca antes había sentido. Cuando llegamos a mi apartamento, Camilo apagó el motor y el silencio se hizo aún más profundo. Se volvió hacia mí, su rostro lleno de una preocupación y un amor que me rompieron el corazón de una manera dulce. «Verania, lo siento tanto, mi amor», susurró. Negué con la cabeza, lentamente. «No es tu culpa. Nunca ha sido tu culpa. Son ellos. Siempre han sido ellos». Me quité el cinturón de seguridad, pero no abrí la puerta. Me quedé allí, envuelta en la oscuridad protectora del coche, y finalmente lo dije en voz alta, las palabras saliendo como si rompieran un dique dentro de mí. «Se acabó, Camilo. Se acabó». «¿Qué quieres decir?», preguntó suavemente, su voz era un bálsamo.
Quiero decir que he terminado. He terminado de intentar, dije, y sentí un temblor recorrer mi cuerpo, un temblor de liberación. He pasado 32 años de mi vida mendigando migajas de su atención, de su aprobación. He minimizado mis logros para no hacerla sentir mal a ella. He justificado su crueldad pensando que algún día, mágicamente, cambiarían. Pero no van a cambiar. Las palabras salían de mí como un torrente, liberando años y años de dolor reprimido. Esta noche me di cuenta de algo terrible. No es que no me quieran. Es peor. Les molesta que sea feliz. Les ofende que tenga algo bueno en mi vida que no gire en torno a Yareli. Mi éxito es una afrenta para ellos. Respiré hondo, el aire cortante en mis pulmones. No los quiero en mi boda. No quiero sus caras de juicio, sus comentarios sarcásticos, su energía tóxica manchando el día más feliz de mi vida. Mi boda no será una competencia. No será un escenario para Yareli. Será una celebración de nuestro amor, con la gente que de verdad nos quiere, que celebra nuestras alegrías y nos apoya en nuestras tristezas. Camilo me escuchó en silencio, sin interrumpir, dejando que todo saliera. Cuando terminé, agotada y vacía, tomó mi cara entre sus manos cálidas y me hizo mirarlo a los ojos. Entonces eso haremos, dijo, su voz llena de una convicción inquebrantable que me dio la fuerza que necesitaba. Tendremos una boda para nosotros. Para nuestra gente. Y será el día más increíble de nuestras vidas, te lo prometo. Esa noche marcó un antes y un después. Fue la noche en que dejé de ser una víctima de mi historia familiar y empecé a ser la arquitecta de mi propio futuro. Al día siguiente, con una determinación que me sorprendió a mí misma, empecé a tomar decisiones. La primera llamada fue a mi tía Flora, la hermana de mi madre, una mujer dulce y sensata que regentaba una pequeña panadería y que siempre había sido mi aliada silenciosa. Le conté mi decisión, esperando un sermón sobre la importancia de la familia. En cambio, escuché un suspiro de alivio. Ya era hora, mi niña. Haces bien. Ya has aguantado demasiado. Luego, Camilo y yo nos sentamos con nuestros planes de boda. El presupuesto que habíamos destinado a una celebración modesta, ahora lo veíamos de otra manera. Si no vamos a gastar en complacer a gente que no nos quiere, dijo Camilo con una sonrisa pícara, gastémoslo en crear una experiencia inolvidable para los que sí nos quieren. Fue liberador. Decidimos contratar a la mejor organizadora de bodas de la ciudad. Reservamos la hacienda más hermosa que encontramos, un lugar mágico con jardines exuberantes y una arquitectura colonial de ensueño. Elegimos el menú más exquisito, la música más alegre, las flores más espectaculares. Cada decisión era una declaración de independencia, un acto de amor propio. Enviamos las invitaciones, caligrafiadas a mano, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a la enorme y cálida familia de Camilo que me había acogido como a una hija. Y en la lista de invitados, los nombres de Jacinta, Ramiro, Yareli y Patricio no aparecían. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo un muro, no para mantener a la gente fuera, sino para proteger la paz y la felicidad que finalmente estaba empezando a construir dentro de mí. Y así, llegamos de nuevo a esa noche. La noche de mi boda. La noche que había reclamado como mía, cada detalle una pincelada de mi propia voluntad. Después de que el shock inicial de ver a Yareli en la puerta se disipara, una extraña y fría calma se apoderó de mí. El pánico que esperaba sentir no llegó. La vieja Verania, la niña asustada que se encogía ante la crueldad de su hermana, había muerto esa noche en el coche con Camilo. La mujer que estaba allí ahora, de pie en su propia fiesta, rodeada de amor verdadero, era diferente. Apreté la mano de Camilo, un ancla en la tormenta que se avecinaba, y me enderecé, sintiendo la columna vertebral como una barra de acero. Yareli, seguida como una sombra por Patricio y mis padres, caminó por el patio de la hacienda como si fuera la dueña del lugar, con la cabeza alta y una sonrisa condescendiente. Pero pude ver la sorpresa parpadeando en sus ojos. Esperaban encontrar una reunión pequeña, casi patética. Un puñado de invitados en un jardín mal decorado,
una boda barata que confirmara su narrativa de que yo era la hermana, sencilla y sin éxito. En cambio, se encontraron con una fiesta en pleno apogeo. Cientos de personas riendo y conversando, mesas elegantemente decoradas bajo cascadas de luces de hadas que parecían estrellas caídas del cielo. Un grupo de mariachis de primera categoría tocaba con una energía contagiosa. Vieron la opulencia, la alegría desbordante, la escala de todo, y sus sonrisas arrogantes se congelaron en sus rostros. Pude ver el cálculo rápido en los ojos de Yareli, la confusión, y luego la ira al darse cuenta de que mi boda no solo no era íntima, sino que probablemente rivalizaba en esplendor con la que ella estaba planeando. Vaya, vaya, dijo Yareli, recuperándose rápidamente, su voz goteando un falso dulzor que no engañaba a nadie. Parece que tú, fiestecita, no es tan pequeña después de todo, hermanita. ¿Quién pagó por todo esto? ¿Tu nuevo papi rico? Su mirada se desvió hacia Camilo con desprecio. Mis padres miraban a su alrededor con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y un resentimiento palpable en sus caras. ¿Por qué no nos invitaste, Verania?, preguntó mi madre, adoptando inmediatamente su tono de víctima profesional, un tono que había usado para manipularme toda mi vida. Somos tu familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Antes de que pudiera responder, Patricio, que claramente se sentía fuera de lugar e intimidado por el lujo circundante, intentó hacer una broma para reafirmar su supuesta superioridad. Bueno, al menos ahora sabemos a dónde fue a parar todo el dinero de las vasijas de barro, dijo con una risa forzada que murió en el aire. Ignoré sus palabras. Mi mirada estaba fija en Yareli, en su vestido blanco, en su intento descarado, calculado y cruel de robarme mi momento, de humillarme en el día más importante de mi vida. Había cruzado la última línea. Había venido a mi santuario, al espacio seguro que había construido con tanto esfuerzo, a declararme la guerra. Y por primera vez en mi vida, yo estaba lista para luchar. Me separé suavemente de Camilo, le di una mirada que decía, confía en mí, y caminé hacia ellos, sintiendo las miradas de todos nuestros invitados sobre mí. El aire se llenó de una tensión palpable. La música se detuvo. La fiesta se detuvo. Todo se detuvo. Me paré frente a ellos, a solo unos metros de distancia, creando una línea invisible en el suelo de piedra. La calma que sentía era casi aterradora, incluso para mí. Era la calma del ojo de un huracán, el silencio absoluto antes de la devastación. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz clara y firme, sin un atisbo del temblor que me había acompañado toda mi vida al enfrentarlos. Yareli levantó una ceja, saboreando el drama, creyéndose la protagonista de su propia telenovela. Vinimos a felicitarte, por supuesto. Aunque parece que te equivocaste de atuendo. En una boda, solo la novia va de blanco. ¿O es que en tu mundo de artesanos no conocen las reglas básicas de etiqueta? Su crueldad era tan predecible, tan infantil, que casi me dio lástima. Casi. Pero la lástima era un lujo que ya no podía permitirme. Ustedes no fueron invitados, dije, ignorando su provocación con una frialdad que la descolocó por un segundo. Esta es una celebración para la gente que me ama y me respeta. Ustedes no califican en ninguna de las dos categorías. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral. Verania, ¿cómo te atreves a hablarnos así? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Una risa amarga, seca y sin alegría escapó de mis labios. ¿Hecho por mí? ¿De verdad quieren que hablemos de eso? ¿Aquí, delante de todos? Me giré ligeramente, incluyendo a los invitados más cercanos en mi radio de acción. ¿Quieren que hagamos una lista? ¿Quieren que hablemos de los cumpleaños olvidados porque coincidían con un concurso de belleza tuyo? ¿O de los logros académicos ignorados para no herir tu frágil ego? ¿O quizás de la figura de colibrí que rompiste y por la que me culparon a mí? Fue en ese momento que una figura alta y tranquila se acercó y se paró a mi lado. Era el señor Leandro Rojas. No dijo nada. Simplemente se paró allí, a mi lado, y puso una mano reconfortante en mi hombro. Fue un simple gesto, pero su significado fue monumental.
Fue una declaración silenciosa de lealtad, una elección de bando que resonó en todo el patio. La cara de Patricio se transformó. El color desapareció de sus mejillas y sus ojos se abrieron con un pánico puro y sin adulterar. Señor. Señor Rojas, tartamudeó, su voz apenas un susurro. ¿Qué hace usted aquí? El señor Leandro lo ignoró por completo, como si fuera un mosquito zumbando en la distancia. Sus ojos se posaron en mí con una calidez paternal que nunca había recibido de mi propio padre. Verania, hija, dijo, su voz tranquila pero resonando en el silencio absoluto. La colección de arte que encargaste para los centros de mesa es exquisita. Conocía la reputación de tu taller, tierra y alma, pero verlo en persona es otra cosa. Tienes un talento excepcional y una visión para los negocios admirable. Luego, su mirada se desvió lentamente hacia Yareli. La recorrió de arriba abajo, deteniéndose en su vestido de novia con una expresión gélida, casi clínica. Su voz cambió, perdiendo toda su calidez y volviéndose cortante como el acero. Yareli, ¿correcto? Yareli, confundida por el giro de los acontecimientos pero aún aferrada a su arrogancia, asintió. ¿Sí? ¿Nos conocemos? No personalmente, respondió el señor Leandro. Pero el nombre de su firma de relaciones públicas, Prestige Events, apareció en mi escritorio la semana pasada. Mi conglomerado, Grupo Rojas, finalizó su adquisición el martes por la tarde. Técnicamente, y aunque sea por poco tiempo, soy su nuevo jefe. El mundo pareció detenerse. Pude ver el momento exacto en que la comprensión golpeó a Yareli. La sonrisa de su rostro vaciló, se resquebrajó y luego se derrumbó por completo, reemplazada por una máscara de horror. Patricio parecía que iba a desmayarse. El señor Leandro continuó, su voz implacable, cada palabra un martillazo en el ataúd de la carrera de mi hermana. He estado revisando los informes de personal y los perfiles de los directivos para decidir la nueva estructura. Su comportamiento de esta noche, digamos que ha sido muy esclarecedor. En Grupo Rojas valoramos la integridad, el profesionalismo y el respeto por encima de todo. Cualidades que usted, claramente, no posee. Me ha ayudado a tomar algunas decisiones finales. Espere una llamada del Departamento de Recursos Humanos el lunes por la mañana. Le sugiero que la atienda. Cada palabra fue un golpe, demoliendo el mundo de fantasía y superioridad de mi hermana frente a todos. La humillación que ella había planeado tan meticulosamente para mí, ahora se reflejaba, multiplicada por 1000, en su propio rostro pálido y descompuesto. El rostro de Yareli pasó por una gama de emociones en cuestión de segundos, incredulidad, negación, pánico y, finalmente, una furia pura e impotente. Se volvió hacia Patricio, con los ojos desorbitados, buscándolo como culpable. ¿Tú sabías quién era él? Tú trabajas en una de sus empresas subsidiarias de logística. No me dijiste nada. Patricio, cobarde hasta el final, levantó las manos en un gesto de rendición patético. No es mi culpa. Yo no sabía que él era el padre de Camilo. Además, tú fuiste la de la idea del vestido. Yo te dije que era una locura, que era ir demasiado lejos. Comenzaron a discutir allí mismo, en medio de mi boda, sus voces agudas y desesperadas rompiendo la atmósfera de celebración, despojándose de toda su fachada de glamour para revelar la fealdad que había debajo. Mis padres estaban paralizados, sus rostros pálidos y confundidos, como si estuvieran viendo una obra de teatro en un idioma que no entendían, incapaces de procesar la caída tan repentina de su hija dorada. Mi madre me miró, con una expresión suplicante, la misma que usaba cuando yo era niña para que asumiera la culpa de algo que Yareli había hecho. Verania, haz algo, susurró. Pero yo ya no era su salvadora. Ya no era la que arreglaba los problemas que ellos creaban o ignoraban. Los miré a los cuatro, un grupo patético unido por la superficialidad y el egoísmo, y por primera vez, sentí, nada. El dolor, la rabia, la necesidad desesperada de su aprobación, todo se había ido. En su lugar, solo había un vacío tranquilo, la calma que sigue a una larga y agotadora fiebre. Con un gesto sutil de cabeza, casi imperceptible, le hice una seña al jefe de seguridad del evento,
un hombre corpulento y profesional que habíamos contratado precisamente por si algo así sucedía. Él y dos de sus hombres se acercaron con una profesionalidad impecable, sin prisa pero sin pausa. Señora, señorita, dijo el jefe de seguridad con una voz educada pero inflexible, dirigiéndose a mi familia. La fiesta es privada. Les pido que me acompañen a la salida. No hubo resistencia. Estaban demasiado aturdidos, demasiado humillados. Mientras los escoltaban hacia la puerta, Yareli me lanzó una última mirada llena de un odio que prometía venganza. Pero ya no tenía poder sobre mí. Vi cómo se alejaban, 4 figuras encogidas desapareciendo en la oscuridad de la noche, y sentí literalmente como si me quitaran un peso de encima que había llevado sobre mis hombros toda mi vida. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, un aplauso espontáneo y atronador estalló entre nuestros invitados. La música volvió a sonar, más fuerte y alegre que antes. Camilo me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi cabello. Estoy tan orgulloso de ti, me susurró al oído. Y mientras volvíamos a la pista de baile, rodeada por la calidez y el apoyo de la familia que había elegido, supe que mi vida, mi verdadera vida, acababa de comenzar. Han pasado 6 meses desde esa noche. La vida se ha asentado en una nueva y hermosa normalidad, una que nunca creí posible para mí. Camilo y yo estamos construyendo un hogar lleno de risas, respeto y, por supuesto, mucho barro en mis manos. Nuestro matrimonio es un puerto seguro, un espacio donde ambos podemos ser vulnerables y fuertes. Es todo lo que siempre soñé. La caída de Yareli fue tan rápida como espectacular. Tal como lo prometió, el señor Leandro reestructuró la empresa. Yareli fue despedida el lunes siguiente. La historia de su aparición en mi boda, con todos los detalles jugosos, se filtró inevitablemente, convirtiéndose en el chisme del año en su círculo social. Su reputación, construida sobre una base de apariencias, quedó destrozada. Patricio rompió el compromiso poco después, incapaz de asociarse con lo que él llamó un desastre de relaciones públicas. La gran boda del año nunca sucedió. La última vez que supe de ella, trabajaba en una boutique de ropa, lejos de los reflectores que tanto ansiaba. Mis padres intentaron contactarme. Al principio, fueron llamadas furiosas, mensajes de texto acusándome de haberles arruinado la vida y de haber humillado a la familia. Luego, cuando se dieron cuenta de que había bloqueado sus números y cortado todo contacto, los mensajes se volvieron lastimeros, llenos de falsos remordimientos y excusas baratas. No sabíamos que te sentías así, escribió mi madre en un correo electrónico que leí y borré de inmediato. No he respondido. He aprendido que la paz mental es un tesoro demasiado valioso como para sacrificarlo en el altar de una obligación familiar tóxica. Mi relación con mis suegros ha florecido de una manera que todavía me conmueve. El señor Leandro no solo se ha convertido en un mentor para mí, guiándome con su vasta experiencia en el mundo de los negocios, sino también en uno de los mayores clientes de mi taller. Su conglomerado ahora encarga mis piezas de Talavera como regalos corporativos de lujo para sus socios internacionales. Me ha abierto puertas que nunca imaginé. Pero más importante que eso, él y su esposa me han dado el amor y el respeto paternal que siempre anhelé. Me llaman hija, y en sus labios, la palabra se siente real, cálida y verdadera. A veces, la vida te obliga a tomar decisiones imposibles, a amputar partes de tu pasado para poder salvar tu futuro. Durante años, creí que necesitaba la aprobación de mi familia para sentirme completa, que su amor era el sol alrededor del cual mi mundo debía girar. Pero esa noche, en mi boda, me di cuenta de que yo era mi propio sol. Aprendí que el verdadero valor no te lo da la aprobación de los demás, sino el respeto que te tienes a ti misma. Aprendí que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las manos que te sostienen cuando estás a punto de caer, los ojos que ven tu luz incluso cuando tú misma no puedes verla. Mi historia tuvo un final feliz, no porque me vengué de mi hermana, sino porque finalmente dejé de luchar por un lugar en su mundo y empecé a construir el mío. Elegí mi propia felicidad por encima del drama interminable de otros. ¿Creen que hice bien en poner un límite tan firme con mi familia? ¿O la sangre siempre debe pesar más que el dolor? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia.
si te conectaste con ella, si alguna vez te has sentido invisible, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que compartimos aquí. Cada una es un recordatorio de que mereces luchar por tu propia luz.